El tema de la actividad número 1 del tercer parcial es dispersión y covarianza. Vamos a ver un ejemplo como los ejercicios de esta actividad. El tema principal del parcial es regresión lineal y el subtema es covarianza. Vamos a calcular este valor de la covarianza y en un momento les comento qué significa esta medida que estamos calculando llamada covarianza. El ejemplo dice lo siguiente. En la siguiente tabla se muestran las calificaciones de 6 estudiantes en un examen parcial de mitad de trimestre y en el examen final, los cuales se califican de 0 a 40. Aquí en la primera columna tenemos las calificaciones de los 6 estudiantes en el examen parcial, que fueron 31, 20, 27, 38, 27 y 32. Y en la segunda columna tenemos las calificaciones en el examen final de esos mismos estudiantes. Ahora tenemos dos variables. Anteriormente solamente teníamos una variable a la cual le llamábamos X. Y entonces a la segunda variable ahora le vamos a llamar Y. Para calcular la covarianza necesitamos llenar esta tercera columna donde vamos a calcular X, cada dato de la variable X menos la media de la variable X multiplicado por Y menos la media de la variable Y. Para esto primero vamos a escribir el valor de n. N, recuerden que es el número de datos que tenemos. En este caso tenemos 6 datos porque fueron 6 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el valor de n es igual a 6. Ahora, aquí en la columna dice que tenemos que calcular la media de X y la media de Y para poder llenarla. Entonces vamos a calcular esos dos valores, media de X y media de Y. Recordemos que la media se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número total de datos, que en este caso es 6. Aquí en el formulario de este parcial que pueden descargar en los recursos didácticos de la actividad 1 del tercer parcial, vienen las fórmulas para calcular la media. La media de X es la suma de los valores de la variable X entre n. Y la media de Y, pues es igual, es la suma de los datos de la variable Y dividido también entre la misma n. Entonces, en estas dos primeras columnas vamos a calcular los totales, que es sumar todos los datos y dividirlos entre 6 y ya tendremos las dos medias. Primero llenamos el total de la primera columna, 31 más 20 más 27 más 38 más 27 más 32 y el total es 175. Entonces, para calcular la media de X dividimos esta suma 175 entre, como decía la fórmula, entre n, que ya vimos que es 6 porque tengo 6 datos y lo escribo aquí el 6. Y ahora dividimos en la calculadora 175 entre 6 y obtenemos 29.166. Recordemos que vamos a redondear los números a dos decimales, entonces me fijo en el tercer número después del punto, que es un 6. Como es un número entre 5 y 9, al anterior le sumo 1. Entonces este 6 se va a convertir en 7 y me queda 29.17. Ese sería el valor de la media de la variable X. Ahora necesitamos calcular la otra media de la variable Y. Primero sumamos los datos de la segunda columna, 33 más 26 más 31 más 34 más 14 más 19. Y la suma es 157, la escribimos aquí,
Y ahora para calcular la media de y, dividimos 157 entre la misma n, que es 6. Y al dividir en la calculadora, 157 entre 6, esto da 29.166. Entonces, otra vez hay que redondear. Como el tercer dígito es 6, al anterior le sumo 1 y me va a quedar 26.17. Y entonces ya tenemos las dos medias. Y estas dos medias me van a servir para llenar esta columna, que aquí arriba me dice lo que voy a hacer para calcular estos datos que voy a escribir en la columna. Las calculadoras científicas tienen paréntesis, así que puedo utilizarlo. Entonces voy a hacer lo que dice aquí. Primero abro un paréntesis, pongo la X. En la primera fila, la X vale 31, menos la media de X, que acá está, ya la calculamos, es 29.17. Cierro paréntesis. Aquí se está escribiendo lo que voy poniendo. Pongo por, porque es una multiplicación. Aunque no esté aquí el por, puedo poner el por porque es multiplicar. Abro paréntesis. Pongo la y, que en la primera fila es 33, menos la media de y, que aquí está abajo, ya la calculamos, era 26.17. Y cierro paréntesis. Y aquí ya se escribió arriba lo que voy a calcular. Pongo igual y me queda el resultado, que es 12.4989. Como yo quiero nada más dos decimales, me fijo en el tercer dígito después del punto, que es un 8. Como es un número entre 5 y 9, al anterior le sumo 1, pero el anterior es 9, así que tomo los dos números juntos. Y al 49 le sumo 1, y entonces se convierte en un 50, y aquí me queda entonces 12.50 o 12.5, que sería lo mismo. Y ahora hay que hacer lo mismo con las siguientes casillas. Abro un paréntesis, pongo la X, que en este caso es 20, menos la media, que es 29.17, la media de X, por, abro paréntesis, pongo la Y, que es 26, menos la media de Y, que es 26.17. Cierro el paréntesis, pongo igual, y esto me da 1.5589, entonces se va a redondear a 1.56. Para la siguiente, hacemos lo mismo, abro paréntesis, 27, menos la media de X, que es 29.17, cierro paréntesis, por Y, que en esta fila vale 31, menos la media de Y, que es 26.17. Y esto da como resultado menos 10.4811. Entonces se queda como menos 10.48 porque este es un 1. Ya no necesito sumarle 1 al 8. Se pone con todo y signo. Menos 10.48. Siguiente va a ser 38 menos la media 29.17 por 34 menos la media de Y 26.17. Me queda 69.1389, entonces se va a redondear a 69.14.
En la siguiente casilla, primero resto 27 menos 29.17 por 14 menos 26.17. Y esto da como resultado 26.4089. Entonces al 0 le sumo 1 porque el tercer dígito es un 8 y queda 26.41. Y finalmente, en la última casilla la x vale 32, entonces pongo 32 menos la media de x, 29.17, por la y, que vale 19, menos la media de y, que es 26.17. Y esto da como resultado menos 20.2911, entonces se queda como menos 20.29. Ahora vamos a calcular el total, que es sumar esta columna, porque eso lo vamos a necesitar en la fórmula de la covarianza. 12.50 más 1.56 más. Este número es negativo, más por menos es menos, así que este número lo vamos a restar. Entonces voy a poner aquí menos 10.48 más 69.14 más 26.41, y como el último es negativo pongo menos 20.29, y este total da 78.84. Lo escribimos aquí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con este total? Pues aquí vamos a ver en el formulario la fórmula de la covarianza, que se representa como S subíndice XY, que se lee simplemente como SXY o covarianza. Tiene la siguiente fórmula. Es sumatoria, que es lo que significa este símbolo, de la columna de la tabla que tiene este encabezado, X menos la media de X por Y menos la media de Y, que es precisamente la última columna de esta tabla. Y la suma es 78.84. Entonces, esta suma que nos piden aquí arriba en la fórmula, pues es simplemente el 78.84 que ya calculamos. Y lo escribo aquí. Y esto se divide, como dice aquí, entre n, que la n pues ya la hemos utilizado en las medias, es 6. Y ahora dividimos en la calculadora, 78.84 entre 6 y queda 13.14. Y este es el resultado de la covarianza. ¿Para qué me sirve la covarianza? Bueno, cuando yo tengo dos variables, X y Y, esto lo puedo representar gráficamente en un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión significa que voy a escribir, bueno, voy a trazar más bien dos ejes, uno horizontal y otro vertical, así como un plano cartesiano. Y estas parejas de puntos las voy a graficar. 31,33, 20,26, etcétera. Los grafico como puntos en el plano y eso me va a dar el diagrama de dispersión. Este es otro ejemplo, no es el mismo que estamos viendo aquí, pero se graficaría de esa forma, nos quedarían 6 puntos en el plano.
Al hacer esta gráfica, si tenemos muchos puntos, nos quedaría algo como en estos ejemplos, donde quedan los puntos así, muy juntos porque son muchos. La regresión lineal, que es el tema de este parcial, se trata de encontrar la recta que mejor aproxima a estos datos. Dibujar aquí una línea recta. Y entonces hay veces que los datos se comportan como en el primer caso, que es pues bajando, como una recta pero que va bajando. O puede ser como en el caso de la derecha, como una recta que está subiendo. O hay veces que no se comporta como una línea recta y simplemente los datos están así, dispersos y no tienen un comportamiento lineal. La covarianza me ayuda a determinar la dependencia de estas dos variables. Aquí en el formulario tenemos la interpretación de la covarianza según su signo. Si la varianza es positiva, quiere decir que la dependencia de las variables x y y es directa. Esto quiere decir que cuando aumenta los valores de la variable x, aumentan también los valores de la variable y, como en el tercer caso que vemos aquí. Si va subiendo x, también va subiendo y. Eso significa la dependencia directa de las dos variables. Y aquí dice, esto es para cuando la covarianza es mayor que 0, o sea, positiva. Ahora, si la covarianza es negativa, aquí tenemos que la dependencia es inversa, lo que quiere decir que cuando x aumenta, la y disminuye o baja. Por eso la recta va bajando. Y si la covarianza es 0 o aproximadamente 0, la dependencia no existe, es decir, no existe una dependencia entre las dos variables x y y, como en este caso. Aquí dice covarianza es aproximadamente 0, es decir, si la covarianza nos da un número muy pequeño, ya sea positivo o negativo, pero muy pequeño, muy cercano a 0, quiere decir que no hay dependencia de estas dos variables, o sea, no se comportan de una manera lineal como en los otros dos casos. Y para eso nos sirve la covarianza. Aquí en este ejemplo, la covarianza es positiva. Quiere decir que estos datos se están comportando como en el tercer caso que tenemos aquí, o que es el primer caso de la tabla. La varianza es positiva. Quiere decir que si yo aquí grafico en la X, si en la X pongo el examen parcial y en la Y, que es el eje vertical, pongo el examen final, lo que quiere decir es que para estos 6 alumnos las variables sí tienen dependencia, tienen una dependencia directa. Es decir, entre mayor es la calificación del examen parcial, aquí entre mayor es el valor de X, mayor es la calificación del examen final. ¿Sí? O sea, si aumenta X, si es más grande X, también es más grande Y. Eso es lo que nos dice este valor positivo de la covarianza. En la actividad número 1 vienen estos ejercicios. Bueno, vienen unos que son con representación con diagrama de dispersión. Y aquí en el ejercicio 2 vienen 3 subejercicios que vienen como tabla. En estos ejercicios nos piden calcular la covarianza e indicar si las variables se encuentran correlacionadas. Lo que hay que hacer entonces aquí es agregar una tercera columna a estas tablas, como lo hicimos en el ejemplo. Aquí
agregamos una tercera columna que diga x menos la media de x, y menos la media de y. Le llamamos x a la primera. Aquí podemos escribir una x entre paréntesis y una y para la segunda columna. Agregamos la tercera y hacemos lo mismo que en el ejemplo y vamos a poder calcular la covarianza con la fórmula que está aquí. Se hace lo mismo en los tres ejercicios y piden indicar si las variables se encuentran correlacionadas. Aquí les voy a pedir que digan si la dependencia es directa, no existe o es inversa, dependiendo del signo que obtengan de la covarianza. Y decir que están correlacionadas, pues les voy a pedir que digan ustedes intuitivamente si creen que esta variable depende de la otra. Por ejemplo, aquí, si la edad, creen que la edad dependa de los kilos perdidos en la dieta que llevaron a cabo. O en el ejercicio 2, si creen que la talla de calzado depende de la cantidad de perros que tienen estas personas. Solamente van a escribir si ustedes creen que estén correlacionadas. ¿Qué quiere decir esto de correlacionadas? Pues que una está relacionada con la otra. Simplemente quiere decir eso. El co simplemente quiere decir que una con la otra. Eso se va a hacer en estos tres subejercicios del ejercicio 2. Y en los tres subejercicios del ejercicio 1 nos piden que en cada uno de los ejercicios observar el diagrama de dispersión, que aquí están, son 3, y hacer lo mismo, calcular la covarianza e indicar si las variables se encuentran correlacionadas. Lo mismo que pedían en el ejercicio 2. Aquí está la fórmula de la covarianza. Ahora, ¿qué se va a hacer aquí donde nos están dando el ejercicio, pero gráficamente, no como una tabla? Pues tenemos que convertirlo a una tabla. Por eso les puse aquí en el ejemplo, en la segunda página, puse forma gráfica. Aquí está otro ejemplo. ¿Qué tal si me dan el ejemplo así como en el ejercicio 1? ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo lo voy a convertir a una tabla. Aquí no sé cuáles son las variables, entonces simplemente pongo X y Y. Y aquí pongo los valores de estas parejas de puntos. Por ejemplo, la primera es 3,1. Entonces escribo el 3, que ese sería el valor de la X, 3. Y el valor de la Y sería 1, que es aquí en el eje vertical. En el segundo punto, que aquí está, es 4.5 porque está en la mitad del 4 y el 5. Ese sería el valor de X para el primer punto, para el segundo punto. Y el valor de Y sería 5. Tercer punto, X vale 7 y Y vale 3. Y en el cuarto punto, la X vale 8 y la Y vale 4. Y listo, ya convertí el diagrama de dispersión a una tabla y ya puedo agregar la tercera columna, los totales y calcular la covarianza y decir cuál es la dependencia, si es directa, si no existe o es inversa. ¿Y qué voy a responder aquí en lo que me preguntan de indicar si las variables se encuentran correlacionadas? Pues como aquí no sé qué significa X y qué significa Y, simplemente van a decir si creen que se está comportando parecido a una línea recta o no. Como lo veíamos aquí, si se encuentran de esta forma o de la última, si se están comportando como una línea recta, entonces sí están correlacionadas. Pero si están así muy dispersas y no están en forma de línea recta, no estarían correlacionadas.
Entonces, eso es lo que van a decir ustedes viendo estas 3 gráficas o estos 3 diagramas de dispersión. Y eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 1 de la actividad 3.